Sabes que quedé reflexionando en razón a todo lo que hemos estado conversando, sobre las preguntas que nos hicieron en las redes sociales, y creo que el tema de sostenibilidad es uno de los puntos que más nos han preguntado, de lo que además está haciendo tendencia. Por todos lados uno ve si esto es sostenible, no, esto no es sostenible, ¿qué es la sostenibilidad? Bueno, vamos a aclarar un poco la cosa y vamos a intentar definir un poco y profundizar en este tema. ¿Qué te parece? Me parece una excelente idea y creo que hay que empezar por el principio, como quien dice, ¿no? Entonces, una pregunta que hiciste, que creo que puede ser el momento para empezar es, ¿qué es sostenibilidad? Y aquí tenemos, digamos, dos puntos de vista que de alguna manera, por supuesto, se conectan entre ellos, pero está el punto de vista, digamos, un poco más lingüístico, o por decir, lo que encontramos en la definición de la Real Academia Española, ¿no? En donde la sostenibilidad viene representado desde el punto de vista ecológico y ambiental como un elemento que puede mantenerse en el tiempo. Entonces, asocian directamente la sostenibilidad con durabilidad en el tiempo. Y estoy completamente de acuerdo, perfectamente, la sostenibilidad es eso, es algo que se puede mantener por un periodo de tiempo largo. Exacto, que perdure en el tiempo. Algo que perdure en el tiempo, perfecto. Luego está un concepto que fue introducido por la ONU, en donde el concepto de sostenibilidad inicia un poco a conectarse con el tema de la utilización de los recursos. Y en esta definición de sostenibilidad se dice que es la manera de utilizar los recursos para satisfacer las necesidades de hoy, sin comprometer o sin limitar la satisfacción de las necesidades del futuro, de las generaciones futuras. Entonces, es saber utilizar hoy los recursos que tenemos para satisfacer nuestras necesidades, pero que eso no perjudique lo que va a suceder en el día de mañana. Entonces, efectivamente, se conectan un poco todas estas cosas que estábamos diciendo: durabilidad en el tiempo, utilización de recursos, etcétera, etcétera. Claro, es que realmente los recursos son limitados y necesitamos utilizar ciertos recursos, pero ¿cómo hacer que estos recursos podamos también utilizarlos en el futuro? Si partimos de la idea de que los recursos son limitados, sabemos que hay que administrarlos de la manera correcta para que en un futuro nosotros o las próximas generaciones tengan la posibilidad de utilizar esos recursos. Yo me planteo, por ejemplo, en el tema de la movilidad. La movilidad es sostenible. ¿Cuándo es sostenible la movilidad? Porque realmente ahora con la utilización de vehículos el medio ambiente está siendo afectado. Es una realidad que han habido cambios ambientales, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen las organizaciones mundiales y la ONU, justamente porque es una realidad que las emisiones de dióxido de carbono y toda la contaminación que está generando el ser humano afecta al medio ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos para limitar esa afectación al medio ambiente? Y creo que, por ejemplo, en el tema de movilidad y movilidad sostenible también podríamos profundizar, Miguel. Claro, es importante decir que efectivamente cuando hablamos de sostenibilidad y utilización de recursos hablamos de diferentes aspectos. Está el aspecto ambiental, está el aspecto económico, está el aspecto social, y el tema de la sostenibilidad o de la movilidad sostenible un poco toca todos estos aspectos. Parte desde la necesidad de la sostenibilidad ambiental, de, como estabas diciendo, reducir la emisión de estos gases contaminantes que se generan en su mayor parte, o en una parte importante, digamos, de la utilización del transporte de vehículos, etcétera, etcétera. Y también tiene un poco que ver con, me parece, la utilización o la mejor utilización, optimización de los espacios de las ciudades, un poco para reducir el tráfico, un poco para reducir la necesidad de grandes espacios destinados a estacionamientos, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo que es un tema sumamente importante porque toca muchísimos aspectos. Y creo que lo podemos ver también desde el punto de vista de tres elementos importantes, ¿no? Cuando hablamos de movilidad, tenemos la movilidad colectiva o el transporte público, ¿no? Que es un elemento muy importante y que digamos, se relaciona siempre con este tema. Luego tenemos la movilidad individual, en la cual están los vehículos, por así decirlo, tradicionales, o sea, lo que nosotros conocemos como carros, coches. ¿Cómo se dice en italiano? En ¿Cómo se dice en España, máquina. Okay. Y luego tenemos
tenemos, digamos, medios de transportes, entre comillas, un poco menos tradicionales, como la bicicleta, monopatín y todas estas cosas, ¿no? Entonces son elementos que quizás podemos ir tocando uno a uno para ver un poco mejor cómo se relacionan con esto de la sostenibilidad ambiental, claro, etcétera, etcétera. Es que, por ejemplo, con respecto al tema que comentaba sobre la compra de vehículos eléctricos o la compra de vehículos que utilicen gasolina o que sean híbridos, etcétera, es realmente lo que se está incentivando, por lo menos aquí en Europa. Incluso está el plan Renove, que es el incentivo que está haciendo desde las políticas públicas para que las personas se compren unos vehículos eléctricos. Ajá, yo me planteo, sí, esto es importante, que las personas accedan a un vehículo eléctrico porque eso va a reducir contaminación ambiental. Pero ¿es posible? Me lo pregunto, porque realmente si tú, por ejemplo, te planteas en este momento comprar un vehículo, también hay que tomar en cuenta de que las ciudades no hay los puntos o toma de corrientes en todas las infraestructuras, no están tan organizadas a nivel estructural como debería ser, para que las personas tengan un acceso a los vehículos eléctricos realmente. Entonces, claro, lo público y lo privado tendrían que estar de la mano. Deben haber políticas públicas que incentiven la facilidad para comprar los vehículos eléctricos y después que las personas en esa decisión de compra pues lo deciden. Eso también va a depender de los costes, claro está, porque si vemos realmente los datos en la actualidad, sale más barato comprar un vehículo que consuma gasolina que consuma electricidad. Entonces, claro, en la decisión de compra esto importa. O sea, realmente claro, quien va a comprar un vehículo no solo decide en base al medio ambiente, sino también lo que puede comprar. Entonces, tendría que ser que las políticas públicas incentiven también la accesibilidad a los vehículos eléctricos, para que las personas que tomen la decisión de compra de un vehículo eléctrico lo hagan realmente porque les conviene. Por supuesto. Y es que aquí tocas un tema, o digamos un concepto que me parece sumamente importante, que es el incentivar. Cuando nosotros hablamos de incentivar, no es que te voy a obligar, no es que te voy a poner una ley en donde yo te digo, tú tienes que comprar esto o aquello, es simplemente que las políticas públicas y el desarrollo de la infraestructura va a ser de tal manera en donde para la persona sea más fácil utilizar estas soluciones sostenibles que las tradicionales, que quizás son un poco menos sostenibles. Entonces tiene que haber un plan que va más allá del intentar lograr números, intentar lograr objetivos, pero es simplemente planificar la ciudad, el país, etcétera, etcétera, y planificar la infraestructura de manera de hacer que la gente prefiera estas soluciones. Un ejemplo, si nosotros estamos, el ejemplo que dijiste es claro, está el tema de los costos de estas soluciones un poco más eléctricas, un poco más sostenibles, pero también está el tema, como decías, de una cosa tan simple como una bomba de gasolina. Yo me la encuentro cada 2 cuadras, pero cada cuánto encuentro una torrecita para cargar un carro eléctrico. Entonces tiene que haber una planificación no solo de incentivación económica, pero también de infraestructura que te diga, si yo voy a cargar mi carro, tengo un lugar donde hacerlo cerca de mi casa y no me tengo que movilizar 2 kilómetros. O por ejemplo, si la solución es utilizar medios de transporte como la bicicleta, yo tengo que tener una infraestructura en donde para el que usa la bicicleta no se sienta en peligro. Entonces tengo que tener ciclovías, tengo que tener una educación también para el que usa la opción de los carros, de cómo interactuar con un flujo importante de bicicletas. Y casos como este tenemos un montón, sobre todo en los países nórdicos de Europa, como por ejemplo Dinamarca, Suecia. Son países en donde la utilización en algunas ciudades, no sé si en el 100% del país, pero hay ciudades en donde la utilización de bicicletas como medio de transporte principal está normalizado, de tal manera que incluso las leyes establecen la prioridad de las bicicletas en las intersecciones. Es decir, hay toda una infraestructura y hay todo un mecanismo que efectivamente facilita el utilizo de estos medios de transportes un poco menos tradicionales, por así decirlo. Disculpa que te interrumpa, pero creo que también tiene que ver con un tema de conciencia social, porque si hay leyes implica de que hubo un debate previo social en el cual se hizo necesario el crear esa normativa. Entonces creo que a nivel de conciencia es muy importante.
Y te lo digo por ejemplo, no es por comparar, pero en Latinoamérica, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quiénes utilizan bicicletas en Latinoamérica? Primero por un tema de circunstancias sociales. Latinoamérica es una realidad que quien utiliza normalmente bicicleta no es una persona que a lo mejor tiene accesibilidad a ciertos recursos económicos determinados. Entonces es un tema de conciencia, porque aquí en Europa, en muchos países, quien utiliza la bicicleta no necesariamente es el último de la cadena alimenticia, ¿me explico? O sea, es como que es incluso un tema de conciencia. Utilizar la bicicleta, claro, te hace más rico. O sea, en cambio, en nuestros países, en Latinoamérica, por decirlo de alguna manera, el utilizar transporte público, el utilizar bicicletas, que es lo que verdaderamente hace sustentable la movilidad, está relacionado a un entorno social de pobreza. Entonces es una conciencia que los países latinoamericanos deberían cambiar, porque verdaderamente ese es el futuro. La sostenibilidad es lograr el transporte colectivo, pero que ese transporte colectivo no vulnere los puntos sociales. O sea, que el irte en un transporte no involucre estar en peligro o seguridad personal. ¿Me explico? Todo está un poco interrelacionado. Sí, por supuesto. Y son elementos que son completamente independientes de posición económica o posición social, etcétera, etcétera. Es simplemente, como dices, tener la conciencia de la utilización de estos medios de transportes que sean convenientes para ti como persona, que sean convenientes para el prójimo por diferentes temas, y que sean convenientes también desde un punto de vista sostenible. Entonces, completamente de acuerdo. Es un tema de educación, un tema de conciencia y, por supuesto, como decíamos, es el incentivar y el tener políticas públicas, políticas de infraestructura que efectivamente faciliten la utilización de estos medios en relación con lo que eran los medios tradicionales.